pasa cuando vas a la escuela todos los días, pero nadie nota que estás ahí? Bienvenidos al Aula Fantasma, estudiantes invisibles en el sistema educativo peruano. Soy Nazania Maya y hoy vamos a hablar de algo que suena imposible, pero que está pasando ahora mismo. Muchos niños, muchas niñas se sientan en sus carpetas cada mañana. Están ahí físicamente, pero el sistema ya los perdió hace rato. No hablamos de deserción escolar, hablamos de algo más silencioso y por ende es más peligroso. Estudiantes que asisten, pero no existen, que son fantasmas en sus propias aulas y lo peor de todo es que nadie parece verlos. Hoy destapamos esta realidad invisible. Yo soy Yasmín Benítez. Exploraremos por qué tantos niños en zonas rurales e indígenas quedan fuera del aprendizaje efectivo y discutiremos posibles soluciones para visibilizarlos. Hola, soy William Castillo. Nuestros invitados tienen experiencia directa con educación intercultural bilingüe, políticas educativas y trabajo comunitario y nos ayudarán a entender por qué estos estudiantes son invisibles y cómo podemos apoyarlos. Este podcast será una conversación cercana para que quienes nos escuchan comprendan que la invisibilidad educativa tiene consecuencias directas en la vida de los niños y la preservación de nuestras lenguas originarias. Pero antes de meternos de lleno en esto, quiero que conozcan a las personas que hoy me acompañan en esta conversación. Valeria, por favor. Sí, Nazaria, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Valeria Nicolina de Ramírez, especialista en estadística educativa y EIB. ¿Qué es EIB? EIB es la educación intercultural bilingüe, para los que no saben, una modalidad educativa aquí en Perú y también en otros países, ¿no? Para pueblos indígenas. Yo analizo datos sobre cobertura, desempeño y brechas en poblaciones que hablan lenguas originarias, para que los niños puedan aprender en su lengua materna y en castellano como segunda lengua. Hola con todos, me presento. Mi nombre es Rivera Gámez Francisco Alexander, docente EIB en comunidades rurales. Trabajo directamente con niños quechua, aguajún y otros, observando cómo aprenden y dónde quedan invisibles por falta de recursos. Buenas tardes, yo soy gestora cultural. Promuevo la preservación de lenguas y saberes ancestrales a través de la educación y programas comunitarios. Mi persona, Vargas Arceli Rosita, soy psicóloga educativa y analizo cómo la discriminación estructural y social afecta la autoestima y aprendizaje de los niños, sobre todo cuando su lengua materna no es valorada. Bueno, me presento. Yo soy Zabaleta Esquivel Jocelyn Nicole, soy investigadora social y me enfoco en políticas públicas y estudios sobre la inclusión educativa y lingüística. Ahora que todos nos conocemos, pasemos al problema central, la invisibilidad educativa de los niños que hablan lenguas originarias. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que en Perú 1.200.000 niños aprenden en lenguas originarias, pero solo el 1% accede a contenidos por internet, ¿no? La mayoría depende de radio, de televisión o también, la presencia de un docente, ¿no? En Cancha Cancha, Ayacucho, los niños reciben clases por emisoras locales o promotores educativos que llevan cuadernos directamente. Es un esfuerzo enorme, pero insuficiente. Claro, y, ciertamente, esta situación genera inequidad. Aunque estén matriculados, no tienen las mismas oportunidades de aprendizaje que los niños en ciudades con más recursos. La discriminación social y estructural también limita su participación. Muchos niños sienten que su lengua no tiene valor. En unos 80.000 niños en 6.000 comunidades no tienen radio
y no acceden a clases. También les faltan unos 10.000 docentes bilingües, sobre todo en lenguas amazónicas. La cobertura no es suficiente para todos. Miren, el Minedu no se ha quedado de brazos cruzados. Habrán producido más de 750 programas educativos en distintas lenguas originarias, transmitidos por unas 50 emisoras de radio a nivel nacional. Y está bien, eso suena bien en papel, pero la realidad nos dice otra cosa, pues. La brecha sigue ahí y es gigante. Y una de las razones más fuertes tiene que ver con algo que muchos no quieren aceptar: las barreras culturales y lingüísticas. Hablemos de eso. Bueno, la discriminación estructural y social es central. Las lenguas originarias son vistas como de segunda categoría, afectando la autoestima de los niños. Muchos padres que emigraron a la ciudad no enseñan su lengua materna a sus hijos, y eso, pues, perpetúa la pérdida cultural. Y en espacios públicos los niños pues evitan hablar su lengua para no enfrentar comentarios negativos, racistas. Esto limita también la participación y aprendizaje. Claro, y en el aula los contenidos y docentes no siempre reconocen la cultura y lengua de los niños. Muchos programas radiales están en quechua, pero falta contextualización. Claro, todo esto es muy cierto. Incluso desde el 2007, la UMC evalúa lectura en varias lenguas originarias. Los resultados bajos evidencian la obvia necesidad de materiales y estrategias pertinentes. La EIB debe ser una práctica real, respetando la lengua y cultura de los niños para que estos puedan de una u otra manera participar y aprender. Por su parte, Minedu implementa maestros itinerantes, agentes comunitarios, altoparlantes y cuadernos de trabajo en lenguas originarias. Materiales como Mis lecturas favoritas fortalecen las habilidades lectoras en lenguas originarias y en castellano, contribuyendo a promover la educación intercultural. También videos animados basados en estos materiales que motivan a los niños, haciendo que el aprendizaje llegue también al hogar y a la comunidad. Evidentemente, pero aún así un 9.8% de niños no recibe clases porque no tiene radio. O sea, las estrategias deben ser mucho más integrales. El diagnóstico que se muestra nos da a conocer que los niños están matriculados, efectivamente, pero la falta de recursos y docentes bilingües limita su aprendizaje efectivo. La discriminación y estigmatización lingüística generan insensibilidad y afectan la autoestima, participación y desarrollo académico. Así es, y la evaluación de la UMC y los programas de radio muestran avances, pero también evidencian que el acceso sigue siendo desigual y que muchas lenguas están en riesgo de desaparecer. Así es, chicos. Es por eso que es fundamental contar con datos confiables y tener un seguimiento constante, ¿no? Para identificar brechas y también focalizar recursos donde más se necesite. Ahora sí llegamos al punto clave. ¿Cómo hacemos para que estos niños dejen de ser fantasmas? ¿Cómo garantizamos que no solo se matriculen, sino que realmente aprendan, participen y sean vistos? Tenemos una propuesta y va en serio, Primero, fortalecer la educación intercultural bilingüe de manera real, asegurando que los niños aprendan en su lengua materna y en castellano como segunda lengua. Como segundo, hemos pensado en producir y distribuir materiales educativos en todas las lenguas originarias, adaptados a contextos locales y culturales. Como tercer punto, es fundamental capacitar y contratar docentes bilingües que comprendan la realidad rural y cultural de sus estudiantes. Como cuarto, tenemos que reconocer los saberes ancestrales en el currículo escolar, integrando la cultura y conocimiento local como parte del aprendizaje.
Quinto, garantiza acceso a radio, televisión o dispositivos digitales en todas las comunidades para que ninguno de estos niños quede fuera de las sesiones de Aprendo en Casa. Claro, y finalmente también creo que es importante poder implementar programas de seguimiento y evaluación continua, ¿no? Usando estas estadísticas confiables para ajustar las políticas y estrategias según el avance real de los estudiantes, ¿no? Bueno, llegamos al final, pero hoy pusimos sobre la mesa una realidad incómoda. Muchos niños están en las aulas, sí, pero el sistema no los ve. Hablamos de por qué pasa esto, qué está fallando y lo más importante, qué podemos hacer para cambiar las cosas. Porque la educación intercultural bilingüe no puede seguir siendo solo un nombre bonito en un documento y ya. Tiene que ser real, tiene que funcionar y por supuesto que tiene que llegar a todos. Gracias a nuestros invitados por su experiencia y a todos los que nos escuchan. Esperamos que este podcast contribuya a visibilizar esta problemática y generar conciencia. Recordemos que la educación es un derecho y un medio para preservar nuestra cultura y lenguas originarias. Ningún niño debe ser invisible. Hasta aquí nuestro podcast, El Aula Fantasma. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje por la educación intercultural bilingüe en el Perú. Gracias y hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Shilku nirah indio